Piensa en un vaso de sangría, fruta flotando, hielo, vino tinto. Probablemente una de las bebidas que más asociamos con el verano, España, las vacaciones y estar sentado en una terraza sin mirar el reloj. Ahora olvídate de eso un segundo, porque la historia real de la sangría no empieza en una terraza. Empieza mucho antes. Empieza en una época en la que encontrar agua limpia no siempre era fácil y mezclar vino con agua era algo completamente normal. Durante siglos, la gente mezcló vino con agua, azúcar, frutas y especias. A veces para mejorar un vino malo, a veces para hacerlo más agradable, y otras veces porque el agua que tenían delante simplemente no daba demasiada confianza. Y sin saberlo, estaban preparando algo muy parecido a lo que hoy llamamos sangría. Lo más curioso es que probablemente nadie la inventó. No hubo un camarero, una fecha o un bar donde naciera de repente. Fue apareciendo poco a poco. Y cuando conozcas esa historia, vas a mirar diferente cada vaso de sangría que te sirvan en tu vida. Primero, lo obvio. ¿De dónde viene el nombre? Sangría está relacionada con la palabra sangre. Y viendo el color rojo intenso de la bebida, tampoco hace falta demasiada imaginación para entender por qué. Pero aquí empieza lo interesante. Cuando seguimos la palabra hacia atrás, aparece otra, sangaree. Y ese término ya aparece escrito en inglés, al menos desde 1736. Los ingleses utilizaban la palabra sangaree para diferentes bebidas mezcladas. Podían llevar vino, pero también otros alcoholes. Y normalmente se mezclaban con agua, azúcar y nuez moscada. No había una receta fija. Cada uno podía prepararla de una manera diferente. Y eso nos da una pista bastante importante sobre el origen de la sangría. Posiblemente estamos buscando un inventor que nunca existió. Porque alguien tenía un vino demasiado fuerte y le echaba agua. Otro tenía un vino malo y añadía azúcar. Otro metía fruta. Otro especias. Y poco a poco esas mezclas fueron evolucionando. Así que la sangría no parece haber nacido de una receta concreta. Parece haber nacido de una costumbre. Y aquí está el primer dato curioso. Una bebida que hoy es uno de los grandes símbolos de España aparece documentada con una forma muy parecida de su nombre en textos ingleses del siglo XVIII. ¿Significa eso que los ingleses inventaron la sangría? No. Significa algo mucho más interesante. Que esta bebida llevaba viajando y cambiando mucho antes de convertirse en el símbolo español que conocemos hoy. ¿Y por qué durante siglos era tan normal echar agua, azúcar y especias al vino? Ahí empieza la parte realmente antigua de esta historia. Durante siglos, encontrar agua limpia no era tan sencillo como abrir un grifo. Había fuentes y pozos perfectamente utilizables, claro. Pero también había ríos llenos de desperdicios, pozos contaminados y ciudades donde beber del lugar equivocado podía terminar bastante mal. Y mezclar vino con agua era algo completamente normal. De hecho, griegos y romanos ya lo hacían miles de años antes. Para ellos beber vino puro podía incluso considerarse excesivo. Lo mezclaban con agua fría, caliente y, cuando podían permitírselo, hasta con nieve. Y luego estaba otro problema. El vino de aquella época no siempre era bueno. Nada de abrir una botella perfecta que lleva años guardada en una bodega. Muchos vinos eran ásperos, baratos, oxidados o habían pasado meses viajando en condiciones bastante malas. Así que la solución era sencilla. Lo arreglabas. Le echabas agua, le echabas miel o azúcar, fruta, hierbas, especias, canela, nuez moscada. Mira lo que acabo de describir. Vino más agua, más azúcar, más fruta, más especias. Eso empieza a parecerse muchísimo a una sangría. Los romanos incluso tenían una bebida llamada posca, muy habitual entre soldados y gente humilde, hecha básicamente con agua y vino avinagrado o vinagre de vino. No era sangría, pero demuestra que la idea de coger vino, rebajarlo y convertirlo en otra bebida tiene miles de años.
La sangría no apareció de la nada. Fue heredando una costumbre que llevaba siglos existiendo. Y probablemente ahí está la verdadera clave de su origen. No nació como una bebida elegante. Nació de algo mucho más sencillo. Aprovechar el vino, hacerlo más agradable y mezclarlo con lo que tenías a mano. Piénsalo la próxima vez que brindes con una jarra. Detrás de esa fruta flotando hay una costumbre que tiene miles de años. Pero lo que ocurrió después fue todavía más extraño, porque la sangría no se convirtió en un fenómeno mundial únicamente en España. Una parte enorme de su fama moderna explotó en Nueva York. Estamos en 1964. Nueva York monta la Feria Mundial. Millones de personas pasan por allí. Cada país intenta enseñar al mundo lo mejor de su cultura, su comida, su tecnología y su forma de vida. Y España tenía su propio pabellón. Había exposiciones, espectáculos y varios restaurantes españoles. Incluso había restaurantes llamados Toledo y Granada. Y allí se servía sangría. Grandes jarras de vino con cítricos, fruta y soda. La sangría ya se conocía en Estados Unidos antes de 1964, pero aquella feria ayudó muchísimo a popularizar la versión moderna de la bebida. Y a los americanos les encantó. Era dulce, fresca, fácil de beber y además tenía algo muy importante. Parecía España dentro de una jarra. Sol, verano, vacaciones, comida española. Todo eso mientras estabas en Nueva York. Y entonces ocurrió lo mismo que ocurre con casi todas las bebidas que cruzan una frontera. Los americanos empezaron a hacer la suya. Más azúcar, más fruta, refrescos, soda y muchas veces más alcohol. Brandy, ron, triple seco. Cada restaurante hacía su propia versión. Y mientras tanto, en España, la sangría seguía siendo muchas veces algo mucho más sencillo. Una jarra grande compartida en una comida, una fiesta popular o una reunión familiar. Nada que ver con algunas versiones cargadísimas que empezaron a aparecer fuera. Aquí hay una lección que se repite constantemente en la historia de la gastronomía. Cuando una bebida cruza el océano, la gente del otro lado la transforma. A veces la mejora, a veces la destroza, pero casi siempre le da una nueva vida. España exportó una bebida, América la convirtió en otra cosa, y las dos versiones siguen coexistiendo hoy. ¿Cuántas veces una cultura ha mandado algo al otro lado del mundo y lo ha recibido de vuelta casi irreconocible? Pero entonces apareció otro problema. Si medio mundo estaba haciendo sangría, ¿quién podía decir qué era realmente una sangría? Y aquí está uno de los giros más curiosos de la historia. Llegó un momento en que hubo que decidir legalmente qué podía llamarse sangría. España ya regulaba oficialmente la bebida desde hacía décadas. En 1974, por ejemplo, la legislación española ya definía la sangría como una bebida hecha a partir de vino, agua y cítricos, entre otros ingredientes permitidos. Pero ahí aparece algo que mucha gente no conoce. La sangría tiene una especie de hermana blanca. Y sí, podríamos llamarla perfectamente la sangría blanca, aunque oficialmente tiene otro nombre, clarea. La idea es prácticamente la misma, pero utilizando vino blanco en lugar de vino tinto. Vino blanco, agua, cítricos y otros ingredientes aromáticos. Y lo curioso es que no es simplemente una versión moderna inventada por algún bar. La clarea lleva décadas reconocida oficialmente en España como una bebida propia. De hecho, la legislación española ya la diferenciaba claramente de la sangría en los años 70. Así que mientras todo el mundo conoce la sangría roja, España lleva décadas teniendo también una especie de sangría blanca con nombre propio. Y todavía hay otra palabra curiosa: zurra. Cuando a determinadas versiones de sangría se les añadía brandy o aguardiente de vino, entraban en esa categoría. Así que esa típica sangría a la que alguien le echa un chorrito de brandy para darle alegría, tiene incluso su propia historia.
Pero el verdadero problema era el nombre, porque para entonces la sangría se fabricaba en muchos países y España no podía simplemente decir «esto es nuestro» y nadie más puede hacerlo. La bebida llevaba demasiado tiempo viajando por el mundo. La Unión Europea terminó buscando una solución. Y fue bastante curiosa. España no se quedó sola con el nombre. Lo comparte con Portugal. Una sangría producida en España o Portugal puede presentarse simplemente como sangría. Pero si se fabrica en otro país de la Unión Europea, tiene que aparecer también información que indique que es una bebida aromatizada a base de vino y dónde se ha producido. Es decir, puedes fabricar algo muy parecido en otro país, pero no puedes hacer exactamente como si hubiera salido de España o Portugal. Y eso demuestra hasta qué punto la sangría se había convertido en algo global. Había nacido de mezclas que nadie podía atribuir a una sola persona. Había cruzado fronteras. Había llegado a América. Había cambiado de receta cientos de veces. Y después de todo eso, Europa tuvo que sentarse a decidir qué significaba exactamente la palabra sangría. ¿Quién es dueño de algo cuando el mundo entero lleva décadas bebiéndolo? Y ahora, la próxima vez que te sirvan un vaso de sangría, piensa en todo lo que hay dentro. Una palabra española que terminó viajando por el mundo como sangaré. Una costumbre antiquísima de mezclar vino con agua. Vinos malos que alguien intentaba mejorar con azúcar, frutas y especias. Soldados romanos bebiendo mezclas de vino y agua hace 2000 años. Una bebida que probablemente nunca tuvo un inventor. Una feria mundial en Nueva York que ayudó a convertirla en un fenómeno internacional. Una versión americana más dulce, con más fruta y muchas veces más alcohol. Una sangría blanca que en realidad se llama clarea. Otra versión llamada surra. Y hasta una legislación europea intentando decidir quién puede utilizar simplemente su nombre. Un vaso de sangría no es solo vino con fruta. Es el resultado de siglos de gente haciendo exactamente lo mismo que seguimos haciendo hoy. Coger lo que tenemos delante e intentar hacerlo un poco mejor. Primero pudo ser una forma práctica de aprovechar el vino, mezclarlo y hacerlo más agradable. Después se convirtió en una bebida compartida. Y finalmente, terminó siendo una de las imágenes más reconocibles del verano español. La próxima vez que alguien te diga que la sangría es simplemente vino barato con fruta, puedes darle la razón, porque, en cierto modo, precisamente de ahí viene toda su historia. Solo que llevamos haciéndolo desde hace muchísimo más tiempo de lo que parece. Si esta historia te ha gustado, dale a like y suscríbete. Aquí contamos la historia que hay detrás de las bebidas que todo el mundo conoce, pero que casi nadie conoce de verdad. Hasta la próxima.